Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Erika Aguilar Rosales y hoy vamos a hablar sobre la técnica de la PCR. Vamos a empezar primero diciendo qué es la PCR. La reacción en cadena polimerasa es una técnica in vitro comúnmente utilizada para amplificar las secuencias de ADN. Esta es una de las técnicas de biología molecular más importantes por su relativa sencillez experimental y su gran número de aplicaciones. Esa técnica fue diseñada, tal y como la conocemos, por el bioquímico Cary Banks Mullis en la década de los años 90. Ahora, ¿para qué nos sirve una PCR? La PCR es una técnica imprescindible en múltiples ámbitos. La PCR nos va a poder permitir preparar fragmentos de ADN para su clonación en plásmidos bacterianos o virus utilizados como vectores. Paso imprescindible en el desarrollo de terapias genéticas. Además, en medicina esa técnica es utilizada para poder diagnosticar lo que son enfermedades hereditarias. Ahora, las pruebas de la PCR también son utilizadas para poder diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas, identificar un cambio genético que puede causar una enfermedad y encontrar pequeñas cantidades de células cancerosas que podrían pasar desapercibidas en otras pruebas. Ahora también estamos utilizando esta prueba de la PCR para poder diagnosticar lo que es el COVID-19 mediante lo que es una técnica de hisopado. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para poder realizar lo que es una PCR? Para poder realizar lo que es una PCR se va a necesitar lo que es el ADN molde, que se va a tratar de un fragmento del ADN que queremos amplificar mediante lo que es la PCR. También necesitamos lo que es el desoxirribonucleótido trifosfato, que está compuesto por 4 tipos de nucleótidos formados por 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, guanina, citosina y timina. Estos 4 desoxirribonucleótidos trifosfato van a ser indispensables para poder obtener nuevas moléculas de ADN. Los, Voy a aumentar lo que son los cebadores, también conocidos como los primers, que los cebadores son oligonucleótidos en secuencias cortas de ADN que se unen a la molécula de ADN molde y nos sirven como punto para poder comenzar en síntesis de ADN. En la PCR necesitamos 2 cebadores, cada uno complementario a una cadena de ADN que vamos a buscar amplificar. Estos oligonucleótidos determinan la región de ADN a amplificar. Las ADN polimerasas. La PCR pueden utilizar diferentes tipos de ADN polimerasa, obtenidas de varios organismos. Sin embargo, la más utilizada, dada por su efectividad, es la ADN polimerasa bacteriana a termos acuáticos, también llamada la polimerasa TAC. Esta polimerasa es idónea en la PCR por su resistencia a altas temperaturas en las cuales vamos a realizar durante este proceso. También estamos lo que son los iones divalentes de magnesio. En la PCR se utilizan iones de carga positiva como cofactores de polimerasa. Estos cationes son esenciales para la función del ADN polimerasa y normalmente se añade lo que es cloruro de magnesio para que se desasocie al liberarse lo que es el magnesio con carga positiva. También tenemos lo que es la solución tampón. Una solución tampón es una disolución que es capaz de regular lo que es el pH, es decir, las condiciones de acidez o basicidad en nuestra PCR. Y esto es importante porque los cambios en el pH y la solución van a poder alterar lo que son los resultados de la PCR o hasta incluso también poder evitarlas, que éstas se produzcan, ¿no? Ahora, también necesitamos lo que es el termociclador. Este es un aparato que nos va a ayudar a regular lo que es la temperatura en cada ciclo de la PCR. Gracias a este, va a hacer que esta técnica se haga en mucho menos tiempo, ya que para realizarla también debemos modificar lo que es la temperatura en varias ocasiones. Ahora que ya sabemos lo que necesitamos, vamos a ver cómo es que funciona esto, lo que es la PCR. Esta se va a componer en varios ciclos, que se van a repetir unas 30 veces. Esta es dependiendo de la cantidad de muestras que vamos a necesitar. Cada ciclo va a comprender de la desnaturación de una doble hebra de ADN y la síntesis de la nueva cadena de ADN por cada cadena que haya presente. Y de este modo, si comenzamos con una única molécula de ADN en la muestra, vamos a obtener 2 en el primer ciclo y 4 en el segundo ciclo y así sucesivamente, hasta llegar al ciclo número 29. En la primera parte del ciclo de la PCR se desnaturalizan las moléculas de ADN de la muestra. Esto significa que las 2 cadenas que se forman de la molécula se separan, dando lugar a 2 moléculas de ADN.
monocatenario. Normalmente este primer paso se logra mediante lo que es un aumento grande en la temperatura de la solución, o aproximadamente unos 95 grados. Ahora, el siguiente paso en el ciclo, esto va a implicar lo que son las moléculas muy importantes, los cuales ya habíamos mencionado, que son los cebadores. Y en este proceso se va a disminuir lo que es la temperatura de la solución para favorecer a la unión de los cebadores del ADN monocatenario, que habíamos obtenido en el proceso anterior. Ahora, recordar que los cebadores de ADN, los cebadores se unen al ADN de forma específica, y así solo vamos a amplificar lo que es la región de las moléculas que nos va a interesar. Ahora, acto seguido, esto se ajusta a la temperatura de la solución para que el ADN polimerasa pueda actuar a partir de los cebadores. La temperatura en este paso es dependiente del ADN polimerasa que se está utilizando. Un ejemplo de ello es la polimerasa TAC. La temperatura ideal de esta va a oscilar entre los 70 y 80 grados. En este paso, la polimerasa se utiliza como molde de cadenas de ADN monocatenario y va añadiendo al cebador los desoxirribonucleótidos trifosfato, complementando a la cadena molde formando una nueva cadena. Ahora, una vez realizado el ciclo, los pasos de nuevo. De este modo, las cadenas obtenidas en el primer ciclo se utilizan como molde para el segundo, y las obtenidas en el segundo se utilizan como molde para el tercero, y así sucesivamente. Ahora, este tipo de PCR que acabamos de explicar es de los más sencillos. Sin embargo, existen otras variaciones de esta misma técnica que nos van a poder permitir obtener lo que son diferentes resultados. Algunos de los otros tipos de PCR, tenemos acá algunos ejemplos que es la PCR anidada, que esta se va a tratar de una variante de la PCR básica que se utiliza en dos pares de cebadores. En un primer paso se realiza la amplificación de la región del genoma para después concretar más la región mediante una segunda amplificación más específica. Esta PCR se utiliza para amplificar fragmentos muy específicos del genoma. También tenemos lo que es la PCR cuantitativa. Esta es una PCR que nos va a permitir medir lo que es en tiempo real la cantidad de fragmentos que se van produciendo. Se utiliza a menudo para analizar la expresión de los genes. De ahí tenemos lo que es la PCR múltiple. En este tipo de PCR se utilizan amplificaciones simultáneas de más de un fragmento de ADN. Para ello se utilizan varios cebadores diferentes en una misma reacción. Tenemos también lo que es la PCR in situ. En esta PCR se realiza en células o tejidos. Se utiliza para poder detectar secuencias de ADN en el interior de las células que no son detectables mediante otras técnicas. También tenemos lo que es la PCR digital, que esta es una de las últimas generaciones en técnicas de amplificación para el ADN. Esta está basada en la separación de cada muestra en múltiples particiones, de forma que la reacción de amplificación se produce de forma independiente en cada una de ellas. Estos son solamente algunos de los tipos más conocidos de la PCR, y aunque también existen muchas más de otras variaciones, como lo que es la PCR asimétrica, la PCR específica o de alelo, y estos nos van a conseguir lo que son diferentes resultados a partir de las muestras de ADN obtenidas. Bueno, esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.